Ahí está grabando. Bien. Bueno, les saludamos a todos. Como sabemos, estamos en semanas difíciles, de muchos compromisos, así que bueno, la clase va a quedar grabada. La idea es que hoy podamos seguir profundizando sobre las estrategias de intervención en el abordaje comunitario. La clase anterior, el lunes, habíamos profundizado sobre las dimensiones referidas a los objetivos y funciones del trabajo social comunitario. Y en esta segunda clase vamos a problematizar en relación a lo que significa una construcción de la estrategia de intervención en el marco de procesos sociales más amplios, y justamente desde dónde miramos esa estrategia de intervención, ¿no? Cuáles son los marcos referenciales desde el cual las autoras, en este caso Aquín y Acevedo, proponen la estrategia de intervención para pensar justamente los procesos de intervención en el abordaje comunitario. Sí, primero por ahí, ya dado la introducción a Nadia, preguntarles si han podido, en este caso, leer el texto. eh, Creo que eso es fundamental para nosotros. A ver si nos pueden ir siguiendo de esa manera. No puedo ver el chat yo, sí puedo ver Yo voy el Power leyendo en nada más. todo caso, a ver, sí, un poco, dice Meli. Bien, Profe, sí, lo tengo abierto aquí al texto, pero no lo he leído todavía. Bien, bueno, gracias Meli. bien. El resto de los compas, bueno, Meli dice que sí, que leyó algo. Perfecto. Bien, bueno, el resto parece que no pudo. Así que bueno. Bien, seguramente No, si les preguntamos qué es intervención o qué es lo primero que se le viene a la mente, la palabra intervención, ¿no? Tan escuchada en nuestro campo, tan escuchada en el trabajo social. Eh, qué nos podrían decir con eso? Ya sé que nos digan, que escriban en el chat qué se le viene cuando se dice intervención, a qué refiere, a qué supone. Creo que puede ser un puntapié para empezar aquí, que es la primera parte, ¿no? Lo complejo de la terminología en este caso. es como una lluvia de ideas que no lo piensen mucho y que digan intervención, ¿con qué lo asocian? A ver, pensando en Me el suena a trabajo esto. social. Lo pueden escribir. Con ponerse en medio de, puede ser. Bien, ponerse en Bien, el medio. ¿Qué más, compas? bien. Con Entrometerse, acción. ponerse en el medio. Melina dice con acción. Con acción. Sí, con la palabra acción lo relaciona ella. Perfecto. Sí, sí. Santiago, mediar entre las necesidades y tensiones. Bien, bien. Vamos como teorizando, ¿no? Un poquito, con la lluvia de ideas. Ujú. Bien. Bien. Sí, en este caso las autoras plantean eso, ¿no? Eh, que la terminología tiene muchas interpretaciones, tiene muchas definiciones. eh, y bueno, aquí en el texto empieza con que ha sido difícil sostener ese esfuerzo de teorizar. ¿Por qué? Porque tenía hasta muchos sinónimos, como lo planteé aquí, como método, metodologías, modelos, procedimientos. Ha tenido eso también, como decía la compañera, suena a acción, suena a entrometerse, ¿no? Imagínense que uno plantea que interviene en la vida de las personas y que eso sea sinónimo de entrometerse, ¿no? De irrumpir a la vida de las personas, ¿no? Por ahí sin ningún permiso, sin ningún consentimiento. Y lo que voy planteando en este caso las dos autoras es, perdón, sí, entenderla desde estos tres ejes, ¿no? Que es como dispositivo, como construcción global y como la articulación esto entre lo necesario y lo posible para la determinación de lo viable. Creo que son tres ejes fundamentales cuando pensamos intervención.
y cómo dentro de la intervención también se nos va jugando, o se van, diría Carballá más adelante, se van entrecruzando instituciones, discursos, saberes, poderes, posiciones, dentro etcétera, ¿no? ¿Sí? Hasta llegar que en una parte del texto dice, van a hablar de diferentes componentes o dimensiones o niveles que puede tener la estrategia de intervención. Bien, va quedando ahí más o menos claro. O sea, la lluvia de ideas nos permite eso, que ustedes, todas estas palabras, sinónimos, se juegan en la intervención, y aquí en este caso Nora King y Patricia Acevedo proponen otro tipo de definición, teorizando lo que van a ser estrategias de intervención, ¿no? Podemos pensar no en intervención, sino en intervenciones como plural. Y ahí, José, como para agregar esto de resaltar la perspectiva de trascender esa mirada instrumentalista de la profesión, ¿no? Y que generalmente es lo que predomina en esa tensión que existe en los campos, en el campo profesional y en los proyectos políticos, digamos, que se juegan en los campos, entre esa tensión presente entre el intervenir y el conocer, ¿no? Que generalmente hay una tendencia a cuando uno piensa en intervención, pensar justamente en la acción, en la cuestión instrumental, ¿no? Del quehacer profesional, sin poder mirar más allá y reconocer la perspectiva teórica, metodológica del saber de la profesión y de la perspectiva del conocimiento, ¿no? Que se juega dialécticamente para la intervención. Entonces, digamos, eso como para remarcar esta importancia de superar la mirada instrumentalista. Porque, ¿qué nos supone la instrumentalizar o la instrumentalización de la profesión? Esto, como decía Nadia, es la acción, el menos hacer. Y nosotros venimos trabajando mucho en una dimensión que es el análisis, ¿no? Constantemente estamos trabajando lo que va a ser el análisis, las categorías, en este caso teóricas, las mediaciones teóricas, elementos externos, contexto, trabajar en este caso la institución, ¿no? Empezar a conocer. Entonces, todos esos elementos dan cuenta que no debe ser una mirada de instrumento, de instrumentalizar la intervención. Que nos pasa seguido, ¿no? Creo que porque también nos han formado así, nos enseñan así, y cuando nos toca trabajar, tenemos ese raciocinio, asociamos intervención a esa forma de hacer, ¿no? Y tiene que ir conjugada con el saber hacer, el pensar, el analizar. Sigo con la diapositiva. No sé, ¿nadie algo más para pasar a la otra? No, recuperar esto que decía Miri, ¿no? De la acepción de la palabra, digamos que de intervención significa venir interponerse, ¿no es cierto? Entonces, siempre que intervenimos, tenemos que saber que hay una modificación, una interrupción de los procesos sociales en los cuales intervenimos. Entonces, eso también nos tiene que llegar a problematizar justamente lo que después los autores marcan de las relaciones de poder, ¿no? Presentes en esa intermediación. Como para recuperar lo que planteaba Mili de la cuestión de interponerse, de intermediar, ¿no? Bien. Y el texto, o una de esos ejes, como veníamos planteando, es esto, ¿no? Como dispositivo, la intervención como dispositivo. También podemos hacer ahí una lluvia de ideas que a qué le suena dispositivo, ¿no? A qué pueden asociar la palabra dispositivo también para empezar a trabajarlo con la interpretación de esa terminología, de ese término. Quieren, pueden leer el texto, ¿no? Alguna parte que les llame la atención, que es lo primero, ¿no? que plantea en cuanto a la intervención, ¿sí? Pues a mí cuando se habla de dispositivo me suena a unos elementos, algo que nos va a servir para aplicar determinada metodología, por ejemplo. Bien.
¿Alguien más? ¿Algún compa? Bueno, lo interesante me parece del texto es que justamente nos permite trascender, ¿no? En relación a estas prenociones que tenemos en relación a determinadas categorías, y vamos a ver cómo esa denominación de dispositivo involucra cuestiones relacionales y complejas, digamos, que tienen que ver no solo con el método, ¿no? Con lo metodológico, sino que justamente tiene que ver con las relaciones de poder existentes en el campo y todo lo que se juega en esas relaciones, ¿no? En esos juegos de poder, ¿no? Entonces vamos a llegar a ese punto y vamos a problematizar esta categoría de dispositivo. Sí. Que como decía nadie, no solamente es metodología, ¿no? Sino que es ese conjunto de relaciones de fuerza, relaciones de poder, de instituciones, de procesos, ¿sí? Seguramente a medida que vayamos pasando ahí, vamos a hacer eso, que sería una red de fuerza, que sería relaciones. Y en este caso la autora dice, bueno, ¿qué es la palabra por ahí clave, ¿no? De aquel dispositivo, que es el poder? ¿Cómo va circulando? Dice, cómo circula por aquí tienen por circuitos capilares, ¿no? Dice, el poder circula, ¿sí? En una parte va a decir el poder se ejerce, no se posee, dicen. Mucho tomado de aquí del autor Foucault, ¿no? ¿Qué sería ejercer el poder y romper con la idea de que poseer el poder? ¿Sí? Porque si pensamos que una persona posee el poder, bueno, ¿cómo empezamos a luchar? ¿Cómo le debatimos? Si sabemos que en este caso las organizaciones populares tienen poder, hacen circular el poder, que podamos tener la idea de transformar, ¿sí? De modificar, de cambiar, con nuestra intervención, con nuestros, en este caso, con nuestras actuaciones. Claro, como dice Todo eso lo Melina dice el aquí, texto, ¿no? leo lo que dice el chat, José. Melina dice, a mi entender, no toma el poder como algo necesariamente malo el texto, y tiene que ver con esto que decíamos, que el poder tiene ese doble filo, ¿no? No es malo, sino que puede ser productivo y transformador, justamente, ¿no? Por eso hablamos de procesos que generen empoderamiento, que generen mayor autonomía de las personas. Y aquí Santiago menciona la visita domiciliaria, en referencia a dispositivos, me imagino. Sí, imagínense todas las cargas de poder que se generan ahí, ¿no? De pensar en términos de intervención. El profesional va a la vivienda de una persona, eh, a veces como se intromete, se mete en esa vida, ¿sí? A veces de una forma muy respetuosa y otras veces creo que no con ese respeto. Y porque bueno, cuando entramos en esa vivienda, todo el mundo, lo que otras personas pueden observar de mesas, sillas, cama, estructura, nosotros lo complejizamos en esto, ¿no? En situaciones de vulnerabilidad, o si tenemos esta herramienta de escucha, de observación, de indicadores, que son de situaciones por ahí de violencia o cuestiones de consumo. Bueno, uno ahí cuando va entrando eso, dando el ejemplo de la entrevista domiciliaria, ¿no? En este caso, como lo decía Santiago, como visita. Hay creo otra cosa clave que dice que es en este caso, complicidad entre los elementos, ¿no? Y creo que María Elena, la profe, también daba muchos ejemplos en el tema de la temática de tierra, ¿no? Cuando hay complicidad en este caso, entre sujetos, es decir, el poder político con el poder judicial, con los mismos sectores, aparte de sectores del campesinado. Es decir, podemos pensar en estos juegos de elementos también como situaciones de complicidad. Tanto creo que en el lado negativo como en este caso como en el lado positivo, ¿no? Necesitamos también tener situaciones de complicidad. Y en ese dispositivo que propone
Alfredo Carballeda, ¿no? Principalmente se juegan elementos, ¿no? Entonces, no sé si tenemos una diapositiva para profundizar ahí o lo profundizamos ahora, José. No, creo que... Porque justamente él plantea que en ese dispositivo, ¿no es cierto?, hay un interjuego de 3 elementos muy significativos y que si pensamos la entrevista, si tomamos la entrevista domiciliaria como un dispositivo, vamos a ver que en relación a lo que plantea Carballeda se juegan 3 elementos que son el registro, el análisis y justamente aquí lo plantea como el intercambio, ¿no? El intercambio con los sujetos, o sea, en el aquí, en el ahora, en ese espacio que se construye en la entrevista, cuáles son justamente nuestros discursos, nuestro lenguaje verbal, no verbal, ¿no es cierto? Cuáles son los discursos de los sujetos, ese intercambio intersubjetivo, ¿no? Esos múltiples discursos y relatos que se entrecruzan, que van adquiriendo significado en ese encuentro dialógico, ¿no? Que es la entrevista. Entonces, esos 3 elementos se juegan en un dispositivo. El registro que hacemos nosotros de los sujetos y de los procesos sobre los cuales estamos interviniendo, ¿no? Y en trabajo social tenemos registros, justamente nuestro cuaderno de campo, ¿no? Que tanto insistimos, y es una herramienta que a nosotros nos permite plasmar esos registros. Una herramienta muy significativa en donde nosotros vamos a, justamente en esos registros, vamos a recuperar nuestra mirada, ¿no es cierto?, de ese sujeto y de esos procesos, pero también tenemos que recuperar la mirada que ese sujeto o esos sujetos tienen de sus propios procesos, ¿no?, de sus situaciones. Y en ese interjuego vamos a través del análisis, que es el segundo elemento, y aquí nos remitimos a esto que decíamos con el profe José, la importancia de la interpretación desde los marcos teóricos, referenciales, ¿no?, para poder comprender esas situaciones complejas en las que intervenimos, en las que nos interponemos. Y en ese hacer y en ese pensar sobre ¿no? en la situación dialéctica en la que estamos constantemente entre el pensar y el hacer, y reflexionando también esta cuestión de la vigilancia epistemológica en relación a cómo estoy interviniendo, ¿no? Que tiene que ver con ese tercer elemento, que justamente son los intercambios que se dan del profesional y de los sujetos con ese profesional. Entonces, bueno, aquí entramos otra vez a la cuestión del poder, de las relaciones asimétricas que se dan en toda relación, vinculación con los sujetos, y también de nosotros como profesionales con un otro, ¿no es cierto?, en el que muchas veces un otro que muchas veces no nos llama, ¿no? Que no nos llamó, sino que nos mandó el Estado porque se identificó que ese sujeto, digamos, necesitaba una intervención, pero muchas veces las demandas no vienen de los sujetos, ¿no? Entonces, esos 3 elementos están constantemente en juego y donde las relaciones de poder tienen un peso muy importante, ¿no? Uy, aquí en el chat empezaron a interactuar mucho. Voy a ver si puedo recuperar. Buenísimo, porque y otro concepto clave va a ser el saber, ¿no? Esto que hablamos, que está en juego los saberes. El saber que puede traer el profesional, el saber que tiene la persona, y recién lo decía la compañera, esto del poder. Un poco más negativo es el poder puede ser productivo. Y creo que entenderlo de esa mirada, de esa lógica, es fundamental. Aquí, sí, sí, disculpa, José. ¿Decís? Sí. Bueno, estaba leyendo de Mary, ella dice que en el texto hay una pregunta que le resultó interesante en relación a quién tiene el poder de originar la intervención. De intervención. Sí.
Santiago, podemos tener poder para poder empoderar a nuestros sujetos, profe, transmitirles saberes que puedan interpelarlos. Y Melina, en un punto antes de esto, se refiere a que la estrategia dominante puede sonar a manipulación o insinceridad, siguiendo con el hilo de lo que decía de la pregunta que me llamó la atención. Y me hizo acordar mucho lo que decía la autora Yamamoto, quedan 10 minutos, que recuerdo haberla visto en primer año, que hablaba respecto a esto y que me quedó grabado, acerca de que la moneda tiene dos caras, disculpe, sí, a ver, entonces me parece, como para ir resumiendo, me parece que los tres comentarios tienen un hilo conductor y justamente tiene que ver con justamente nuestras intervenciones y esa interrupción que hacemos en la vida de las personas, la vida cotidiana de las personas, puede tener justamente esa doble cara, ¿no? Podemos promover procesos de empoderamiento, como dice aquí Santiago, generar autonomía, o podemos reproducir el control social y la estigmatización de esos sujetos, ¿no? Entonces sí, en función a lo que planteaban les compas, digamos, en estas primeras tres. Interesante quién origina la intervención, ¿no? Porque nadie lo comentaba ahí del tema de las demandas, o sea, y porque es fundamental trabajar con las demandas, en este caso de los sujetos, ¿no? Y otra parte interesante es si, bueno, la persona, y hay que darle la posibilidad de explicar su problemática, de saber cómo lo mira esa problemática. Hay una parte de texto que dice, bueno, pero nos preguntamos una vez de los sujetos de ellos cómo interpretan el mundo, cómo lo abordan, ¿sí? Y no venir nosotros de afuera, ¿sí? Nos manden la institución, nos estemos trabajando y decir, bueno, esta es la solución a la problemática. Entonces, es fundamental aquí el tema de los sujetos dentro de esta estructura, dentro de este dispositivo, que vayamos teniendo este diálogo. Creo que es fundamental decir que nosotros, esto de transferir conocimiento viene como una idea de una educación ahí, hasta bancaria, ¿no? De transferir, creo que hay una cuestión de intercambio, y más que de transferencia. Uno va a intercambiar esos saberes, por eso es fundamental la cuestión dialógica, el diálogo, y eso da en diferentes instancias, ¿no? Los conceptos. Por en la entrevista tiene que ser una situación de dialógica, de diálogo, y el diálogo, siempre lo decía, lo es un profesor ahí, Joveta, que lleva tiempo, ¿sí? Y nosotros, por ahí lo que hemos trabajado en las instituciones, pretendían que una entrevista se la pueda hacer en 10 minutos, o sea, no había posibilidad de diálogo, por ahí el que hablaba era el profesional y ya tenía predeterminado lo que iba a buscar, ¿no? No había oportunidad de que la persona nos explique cómo ve el problema, cómo ve las soluciones, cómo lo ha abordado, o en este caso la comunidad, cómo lo viene abordando, cómo lo viene trabajando, ¿no? Por ahí para darle, ¿no? Sí, aquí Linda justamente dice que el poder tiene que ver con es importante que tengamos en cuenta la forma en que denominamos a los sujetos de intervención, que tiene influencia en la forma en que intervenimos, ¿sí? Que puede ser asistencialista o ver como sujetos de derechos, por ello constantemente debemos problematizar nuestras interpretaciones y no caer en prejuicios, sentido común. Miri dice, entonces hay un saber que se origina en estos dispositivos de poder, viéndolos como una producción constructiva. Bueno, ahí Miri te pedimos que amplíes, abrí el micrófono y ampliá, porque así podemos comprender bien. Está bueno esa línea, porque podemos hablar ahí de los saberes en juego. Bien, es que aquí en el texto estaba leyendo que hablaban de que los dispositivos se los utilizaban para poder producir ese poder, pero ese poder no tomarlo como algo negativo, digamos. O sea, no es una imposición, sino algo productivo, algo que induce. Bien, y por eso la vinculación, ¿no? Ahí el texto también plantea esto de que el saber y el poder están muy vinculados, tienen una interdependencia, ¿no? Porque justamente el poder, para constituirse como poder, tiene que tener un fundamento en el saber, ¿no? Muchas veces. Entonces,
en los dispositivos del trabajo social, sabemos que se juegan los saberes, ¿no? Sabemos que se juegan los saberes del profesional, ¿no? Que viene con todo su bagaje teórico, metodológico, con la academia, ¿no? Con la mochila de la academia, pero justamente nosotros buscamos en ese intercambio, en esos consensos que vamos estableciendo con los otros, que ese poder circule, ¿no? Que ese poder se vayan generando instancias de mayor horizontalidad en el ejercicio del poder. Entonces va a depender en función de esto que decimos, digamos, de poder posicionarnos como profesionales, poder mirar desde dónde estamos interviniendo, ¿no? Cómo estamos mirando a nuestros sujetos, y cómo en función de eso también vamos a ir definiendo una estrategia, ¿no? Porque en la estrategia se juega las miradas, ¿no es cierto?, que tenemos de esos sujetos, de la problemática, y qué horizontes a futuro planteamos, ¿no? En relación a nuestros marcos referenciales y a otros atravesamientos que vamos a profundizar más adelante, ¿no? De cómo esa estrategia global se construye en un marco de elementos complejos, y donde el saber profesional tiene un peso muy significativo, y justamente en función del paradigma del posicionamiento del profesional, ese saber va a ser un saber puramente, un saber que está monopolizado, digamos, ¿no? O también un saber muy academizado, o un saber que logró recuperar esa multiplicidad, ¿no es cierto?, de saberes, esa ecología de los saberes de la que nos habla Boaventura de Sousa Santos, ¿no? En función de poder escuchar, de poder mirar, de reconocer a los otros con los cuales intervenimos. Pero, José, no quiero que nos vayamos mucho de tema, vos igual anda como orientando, porque, Sí, bueno, por ahí la idea es que lo podamos lo seguir que en vienen esto de la diciendo, estrategia, ¿no? sí, lo que Dale. vienen diciendo ahí los estudiantes es esto, ¿no? Que esta filmina lo dice, ¿no? Volvemos a lo mismo, o sea, vamos a hablar de estrategias y no de metodología, ¿no? La estrategia es mucho más, como esa concepción global, mucho más global que las metodologías, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice, el dispositivo al tener diferentes elementos, propicia esto, entre cruzamiento, entre agente y situación. Entre agente puede ser sujeto, puede ser la persona, ¿no? Nosotros venimos hablando también con estas autoras, que es fundamental esas condiciones objetivas, ¿no? Fundamental el contexto, no solamente las personas, y podemos ir a ejemplos concretos de qué pasa con adultos mayores, qué pasa con asentamientos, con IFE, con derechos sexuales. Piensen ustedes en sus sujetes y cómo puede estar condicionado. Lo que tenemos ahora que eso es el IFE. El IFE, supuestamente, no hay cuarto IFE. Fíjense si las condiciones objetivas, la condición de contexto, están netamente ligadas, ¿no?, a esos sujetos. Y seguramente ahora lo tenemos que mirar de otras formas. Hay una gran parte de la población que no va a percibir ese programa, no va a tener acceso a ese programa. Puede haber otros, pero igual, ¿cómo podemos hacer esa lectura entre ese sujeto que podía acceder y ahora no puede acceder dado el contexto, ¿no? Porque el contexto son las políticas también públicas que en este caso el gobierno nacional tiene que implementar, ¿no? Es como para dejarle ahí una pregunta. Sí, ¿Qué estrategia podemos hacer como trabajador social ante eso, ¿sí? Ante que ya no hay un IFE 4, y si pensamos en términos, ¿no?, de intervención, que no solamente es hacer, también es, que lo decía aquí, como decía Nadia, el saber no solamente, dice el texto, permite resignificar experiencias, sino nos permite reflexividad, nos permite interpretar, nos permite analizar la interpretación, ¿no? Una de las interpretaciones puede ser merecedor o no merecedor, como un ejemplo. Sí, Nadia, disculpaste. No, aquí recuperaba lo que dice Steffi, el intercambio de saberes sin subestimar a los sujetos, pero también dar cuenta de las limitaciones. Claro.
Sí, seguramente en ese proceso de intercambio nosotros vamos, como digo, a escuchar, a poder incluir todas las voces, los discursos, para poder hacer un análisis de esa situación, ¿no? Y poder definir nuestro objeto de intervención. Y ese objeto de intervención apunta justamente a poder modificar, transformar alguna situación de un obstáculo que se genera justamente por limitaciones, ¿no es cierto?, que están tanto a nivel objetivo y subjetivo.